Señor con el corazón. Santo es tu nombre, oh Dios. De tu gracia y favor cantaré, tu nombre alabaré. Cantaré al Señor con el corazón. Santo es tu nombre, oh Dios. De tu gracia y favor cantaré, tu nombre alabaré. Vamos a entonces compartir la palabra del Señor que Dios puso en nuestro corazón, amén. Abrimos nuestra Biblia entonces, 2 Corintios capítulo 13, versículo 14, 2 Corintios capítulo 13, versículo 14, un versículo, hermanos, que es nuestro versículo, nuestro emblema, que muchas veces hablamos al terminar nuestras reuniones, o la bendición final, podríamos también llamar. Decimos allí entonces, 2 Corintios capítulo 13, versículo 14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Amén. ¿Podemos decir amén? Amén. Amén. Entonces, ¿qué vamos a hablar? Muchas veces hemos hablado estos días pasados, en reuniones pasadas, hermanos, hemos hablado del amor de Dios, hemos hablado y hecho énfasis en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora vamos a hacer énfasis en lo que entiendo es una de las grandes carencias del creyente contemporáneo de hoy. Vamos a hacer énfasis de la comunión del Espíritu Santo. ¿Qué entendemos por comunión? Cuando nosotros, o qué conocemos del Espíritu Santo en primer lugar. Muchas veces es una doctrina muy desconocida para la mayoría, no todos, pero para la gran mayoría de los creyentes. Es una doctrina bastante desconocida, bastante descuidada desde el púlpito. La doctrina del Espíritu Santo. La enseñanza acerca de la forma, la expresión, la personalidad que tiene el Espíritu Santo. La mayoría de los creyentes tienen muy poca luz respecto al Espíritu Santo. Creemos que es una necesidad que nosotros tenemos que hacer énfasis, así nos incidió en nuestro corazón el Espíritu Santo para traernos esta necesidad. Nosotros damos lo que el pueblo necesita oír, y a veces cuando buscamos a Dios decimos, Señor, ¿qué necesita oír tu pueblo, tus almas? Y Dios nos llevó a esta palabra, a hacer énfasis esta mañana en la comunión del Espíritu Santo. La palabra comunión, o qué comunión, podríamos preguntarnos, ¿qué comunión, qué clase de comunión tengo con el Espíritu Santo? La palabra comunión significa, viene de una palabra griega, koinonía, compartir todas las cosas. Compartimos todas las cosas con el Espíritu Santo. Tener todas las cosas en común. Comunión es también compañerismo. Es participar uno de otros. Y colaboración. Es asociación. Es sinónimo de asociación. También es compañerismo. ¿Qué compañerismo? ¿Qué tan asociados somos nosotros con el Espíritu Santo de Dios? Yo creo que muy, muy leve la cosa. El Espíritu Santo, tenemos que recordar esto, hermano. El Espíritu Santo, diga conmigo, está conmigo. El Espíritu Santo está conmigo. El Espíritu Santo está obrando en mí. Y el Espíritu Santo obra a través de mí. Pero entonces tenemos que tener esa comunión. ¿Qué comunión tengo con el Espíritu Santo en cuanto a mi relación con Él? Entonces, esta palabra nos dice que también viene esta palabra de comunión, la palabra comunión que tenemos que tener con el Espíritu Santo, dice la palabra, viene del hebreo sod, que significa amistad o conocimiento íntimo. ¿Qué tanta amistad tengo con el Espíritu Santo? ¿O qué tanto conocimiento íntimo tengo con el Espíritu Santo? Dice la palabra de Dios que para empezar podemos decir que la comunión íntima de Jehová, la comunión íntima, así que comunión es intimidad. La comunión íntima de Jehová es con los le temen.
Así que es un principio espiritual para la comunión para el Espíritu Santo. El que quiera tener comunión con el Espíritu Santo de Dios, debe tener esa comunión íntima que necesitamos cultivar con el Espíritu Santo. Dice que tiene que tener una parte esencial para tener esa comunión íntima con Dios, Jehová de los ejércitos, significa el Dios eterno. Es decir, que tenemos que tener temor de Dios. El que teme a Jehová, ese es el que tiene comunión íntima. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, dice la Biblia. Amén. Eso está en un salmo, que ahora en el momento no lo puedo recordar, pero está en un salmo 25, si mal no recuerdo, 14, hermanos. No lo busque simplemente para citarlo y corroborarlo allí después en su casa. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. O sea, los que tienen amistad íntima o conocimiento íntima con Dios, a través de su Espíritu Santo, es con aquellos que le temen. Tenemos que temerle a Dios, que Dios nos ayude a hacerlo. Porque ayer yo les invitaba a mirar ese análisis que hace ese hermano Cortés acerca del falso profeta, el falso apóstol, el falso pastor, Calle Luna, que dice que él hace una referencia, hablando o siendo perfil con esa comunión del Espíritu Santo. Dice que nosotros, el pueblo de Dios introdujo al pueblo en el desierto, pero fue el pueblo de Dios que sacó a Dios del desierto. Es una herejía como quien dice, de la masita, ¿no? Allí. Después dice que no solamente que Moisés se movía cuando en el desierto allí, dice que cuando la nube se movía, Moisés tenía que levantar el campamento y seguir tras la nube. La nube significa que la presencia del Espíritu Santo, la presencia de Dios. Los que son guiados por Dios, estos son hijos de Dios, guiados por el Espíritu Santo. Y entonces dice él que eso pasaba con Moisés, pero dice que en Josué después vemos otra realidad. Dice que Dios seguía cuando Josué se movía. ¿A qué está haciendo alusión? ¿A dónde apuntan los falsos maestros, este falso apóstol, este falso profeta, este falso hereje terriblemente hereje, con todas sus enseñanzas heréticas? Y una de ellas es esta. Entonces, ¿apuntan a qué? A resaltar qué cosa. Al hombre, el protagonismo del hombre. Imagínense, Dios siguiendo al hombre. Dios dependiendo del hombre, cuando el asunto siempre es al revés. Y la gente, un montón de multitudes, ¿cómo hacían? Reaccionaban, aplaudían, porque a la gente le gusta recibir aquello que tiene connotación con su carne, aquello que tiene connotación con sus deseos, aquello que la gente desea. Qué mejor deseo que ser como Dios. La vieja mentira de Satanás introducida en el mismo principio de Edén. El día que tú de él comieres, seréis como Dios. El hombre sueña ser y ocupar el lugar de Dios. Y estos falsos maestros le incitan a eso. Entonces la necesidad. Entonces, ¿por qué nació esta enseñanza? Porque yo pensaba, ¿no? Empezando, mirando el libro de los Hechos, ¿no? Yo veo una tendencia, no quiere decir que sea maliciosa, hermano, pero yo veo una tendencia en el nombre que se le puso de parte del libro de Dios al Hecho de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles. ¿Cómo debería de llamarse, de acuerdo a mi humilde opinión, cómo debería de llamarse el libro de los Hechos? Hechos del Espíritu Santo. Porque ¿quién es que obraba estos hechos? Pero vemos una alusión hasta en eso, ¿no? Hasta en esa pequeña tendencia de resaltar ¿a quiénes? A los apóstoles. Pero Pablo dice que él había trabajado mucho más que otros apóstoles, había hecho mucho trabajo espiritual y comienza a nombrar hasta que el Espíritu Santo se ve que le trajo una notación de recordar allí. Dice, pero no ha sido yo, sino que ¿quién ha sido? La gracia de Dios conmigo. Es la gracia del Espíritu Santo trabajando a través de los apóstoles. ¿Cómo debería llamarse el libro de los Hechos entonces? Libro Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Eso a mi gusto, hermano. No voy a cambiarla, por supuesto, las Escrituras, que así la están
Pero hasta en eso yo puedo ver esa pequeña influencia de querer aparecer el ser humano, ¿no? Y Jesús habló de la comunión, la necesidad de tener comunión, amistad. Recordemos que en el hebreo significa tener compañerismo, amistad íntima o conocimiento íntimo. ¿Conocemos íntimamente al Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad? Cristo dijo antes de irse que Él enviaría otro consolador. Le llamó, en griego significa, le enviaré otro paracleto. En griego se escribe paracleto, ese consolador. Es la palabra paracleto. Significa uno que está a mi lado para siempre. Amén. Amén. Paracleto era, para nosotros paracleto es algo que nos parece raro, pero paracleto era aquella persona que tenía un problema, un litigio, un juicio en los tribunales, y entonces para no ir solo llevaba a sus amigos, un amigo que lo representara, que lo defendiera de las acusaciones en los tribunales. Llevaría hoy lo que sería, ¿qué cosa? Un abogado o dos abogados, ¿no? Entonces, para que lo representaran, para que lo defendieran, para que le dieran dirección, qué responder, qué decir, qué hablar. Entonces, para nosotros es un poco extraño ese paracleto, pero para los paracletois les aconsejaban qué tenían que hacer, estaban para ayudarle de cualquier forma. El que acompañaba al amigo ante los tribunales, ellos le decían qué hacer, qué decir, consejos, por supuesto. Actuaban como portavoces y a veces hasta lo representaban. Eso es la tarea que viene a ser, podemos traducirla para el Espíritu Santo. ¿Amén? Un paracleto divino. Para nosotros es un término extraño, vuelvo a decirlo, pero por lo que no entendemos el contexto, ¿no? Los paracletos, ¿quiénes eran? Les enviaré, otra palabra dice, les enviaré otro consolador. El Espíritu Santo. Tenemos que aprender, para tener comunión con el Espíritu Santo, tenemos que aprender un poco información, tenemos que darle la información del Espíritu Santo para que nosotros, si está en su mente y corazón, gloria a Dios. Si no lo está, tiene que conocer a Dios. Amén. Tiene que conocer a Dios. Porque la persona que está ahora en el lugar de Cristo, es el Espíritu de Cristo que está ahora en nuestro medio haciendo la obra de Dios. Y entonces tenemos que conocer al Espíritu Santo para tener comunión íntima, para tener amistad íntima, que yo creo que no la tenemos, muchos de nosotros no la tenemos. Simplemente tenemos una noción de conocimiento de lo que es el Espíritu Santo, mucho menos comunión. Y ahí la Biblia nos demanda comunión, amistad íntima con el Espíritu Santo. Amén. Que yo creo que está ausente en la mayoría, no en todos, pero en la mayoría de los creyentes contemporáneos de hoy. Para mí está muy ausente. Que Dios nos ayude, hermanos, entonces a definir, como dijo Cristo, el otro consolador, le llamó también Jesús. Y ese otro consolador sería su defensor, su auxiliador y nuestro maestro. Así lo dijo Jesús. Amén. Y serán todos enseñados por Dios. Porque al fin y al cabo, yo puedo estar enseñando la palabra de Dios, pero ¿quién es que está detrás de todo esto? Es Dios mismo, la persona, su Espíritu Santo enseñando. Es nuestro auxiliador. Cuando la Biblia dice que es nuestro pronto auxilio en la tribulación, nosotros invocamos a Dios en las tribulaciones, las adversidades, los problemas. Pero ¿quién es nuestro pronto auxilio? Allí es identificable la persona del Espíritu Santo. Amén. Nuestro defensor, el defensor de ellos, el fuerte. Ahora Cristo no está. Cristo se fue a la presencia del Padre, pero no nos dejó solos, como le dijo a los discípulos. Nos dejó alguien que nos defienda. Amén. El abogado Jesucristo en la persona de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el sucesor de Cristo, hermanos. ¿Podemos decir amén? Amén. Y constituye al mismo tiempo la presencia de Cristo. Porque ahora no tenemos la presencia corporal de Cristo, pero tenemos la presencia invisible de Cristo en la persona de su Espíritu Santo. Porque la persona que no cree quiere ver, pero nosotros creemos sin ver. Amén. Constituye el sucesor de Cristo, pero también al mismo tiempo la presencia del Cristo mismo. Cristo era la relación con el hombre, Cristo tenía una relación con el hombre de forma exterior, pero el Espíritu Santo, ahora que nos dejó, tiene una relación con nosotros, los seres humanos, de forma del interior, que aplica y obra desde el interior. Cristo
Entonces es una bendición. Que Cristo quedaron tristes los discípulos, pero dicen, no se queden tristes, ustedes no quedan huérfanos, no quedan solos, les queda la presencia del Espíritu Santo. ¿Por qué le llamamos Espíritu Santo? Porque su principal obra, ¿cuál es? La santificación. La principal obra del Espíritu Santo es la santificación. Cuando los creyentes no se santifican, la santidad es tanto instantánea en Cristo como progresiva. El que es santo, ¿qué tiene que hacer? Santifique. Si la persona no se santifica más, si no hay palabras de demanda de santificación, ¿quién está ausente? El Espíritu Santo. ¿Por qué siempre hay demanda de santificarnos? La palabra santificarnos significa apartarnos simplemente para Dios, apartados para Dios. Amén. Amén. El Espíritu Santo viene a apartarnos cada vez más para el Señor, no apartarnos del mundo con una mente vaga. No, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Amén. Viene a apartarnos del sistema del mundo que quiere controlar, manipularnos mentalmente. Viene a apartarnos de nuestros propios pecados, viene a apartarnos de nuestra propia vida natural y viene a consagrarnos cada vez más hacia una apertura, una cercanía con Dios el Padre. El Espíritu Santo hace esa tarea, por eso se llama Espíritu Santo. Su principal obra es la santificación. El propósito de la encarnación de Cristo fue revelarnos al Padre, sabemos eso, ¿no? Dijimos que Cristo, días pasados, anunciábamos eso, que Cristo vino a revelarnos al Padre. Tanto tiempo hace, Felipe, que estoy con vosotros y todavía no conoce al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque Cristo vino a manifestarnos cómo era el Padre de Dios. No lo conocíamos. Lo conocemos ahora a través de la Escritura por la vida de Cristo, por la obra de Cristo, por la manera de obrar de Cristo en su ministerio terrenal. Gracias a Dios por su manifestación del Padre en la persona de Cristo. Entonces, también ahora el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, transmitiendo a nuestra alma la vida de Dios. Amén. En el momento en que creíste, fuiste sellados con las arras del Espíritu, que es nuestra herencia. La garantía de que tenemos herencia en los cielos es la presencia de la persona del Espíritu Santo. En el momento en que creíste, ¿qué tenemos que hacer para que el Espíritu Santo nos selle con su presencia? ¿Qué tenemos que hacer? Solamente creer. Ninguna otra cosa. Ninguna otra cosa. En el momento en que nosotros creemos, el Espíritu Santo nos selló. El sello significa propiedad. Amén. Somos propiedad de Cristo. Amén. Amén. Aunque nuestras a veces vidas puedan manifestar otra cosa, pecados todavía que haya, pero el creyente, en el momento en que cree en Jesucristo, el Dios mismo lo sella con el Espíritu Santo, que es la zarra, la garantía, el ancla de confianza de que Dios ya le ha salvado a esa persona. Entonces decíamos que, ¿por qué también tiene otro nombre el Espíritu Santo? Porque cada nombre que el Espíritu Santo encontramos en la Biblia, sustituto al Espíritu Santo, también quiere decirnos algo, enseñarnos algo. Habla de las características que tiene el Espíritu Santo. Por ejemplo, tiene otros nombres el Espíritu Santo. Lo encontramos en la Biblia, el Espíritu de verdad. Jesucristo dice, yo me voy, pero ustedes van a recibir el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no conoce. ¿Por qué el mundo no puede recibir el Espíritu Santo? Porque no puede ver, el cual el mundo no puede ver ni le conoce. Y la pregunta es, la gran pregunta diría yo, ¿lo creyente de hoy conoce la doctrina del Espíritu Santo? ¿Conoce o está simplemente conferido a una idea de que yo tengo el Espíritu Santo porque hablo en lengua? Yo creo que lamentablemente en nuestro mundo, entre comillas, allí, evangélico, la mayoría de los creyentes que se denominan pentecostales, su conocimiento del Espíritu Santo se convence solamente en esa área, que tiene el Espíritu Santo porque habla en otras lenguas, pero después no sabemos nada. Pero Jesucristo dijo que antes de que sean bautizados con el Espíritu Santo, ustedes van a recibir el Espíritu de verdad, porque le conocen, el cual el mundo no puede ver ni le conoce. La gente del mundo no puede ver a Dios. ¿Por qué no puede ver a Dios? Porque no cree en Dios. Bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Así que no tienen fe, no pueden ver al Espíritu Santo, mucho menos, porque no le van a ver, porque no tienen fe en Dios.
La fe nos permite ver a Dios obrar en la vida de nosotros, en la propia vida, en nuestra propia vida. Y no pueden conocer a Dios porque, por supuesto, si no lo pueden ver, no pueden creer, tampoco lo van a conocer. Dicen de una forma vaga, yo conozco a Dios, pero no conocen a Dios verdadero, no conocen. Entonces, el Espíritu Santo también lo vemos como el Espíritu de verdad. El Espíritu Santo no nos viene a ofrecer, hermano, en tiempos de tanta confusión, no nos viene a ofrecer una nueva revelación. De ninguna manera. Enfáticamente decimos que no. ¿Qué viene a hacer entonces el Espíritu de verdad? ¿Por qué Dios le llama Espíritu de verdad al Espíritu Santo? Porque imparte el poder para santificarnos, porque imparte ese poder no de una nueva revelación, sino más bien de una aclaración, aclara la mente del creyente. El Espíritu Santo viene para aclarar la mente del creyente, para traer más luz a la mente del creyente, para abrir el entendimiento de la mente del creyente. ¿Quién hacía esa tarea antes? Jesús. Dice, y les abrió el entendimiento. Pero ahora el Espíritu Santo es el que nos abre el entendimiento. Pablo oraba por los hermanos de la iglesia y le decía, oro para que ustedes tengan espíritu de sabiduría y revelación. ¿Qué significa la palabra revelación? Revelar, volver a darnos luz en aquellas cosas que no entendemos, que no vemos, porque estábamos lejos de Dios. Ahora el Espíritu Santo, en el momento que nos imparte su presencia en nuestra vida, en el momento que creemos, nos imparte, por eso Jesús le llama Espíritu de verdad. Viene a traernos mayor luz, mayor claridad en la mente del hombre, y viene a traernos también luz, iluminación en la mente del creyente. ¿Una nueva revelación? No, de ninguna manera. Sino más bien aclarar la mente del hombre y también para un más profundo, podamos una comprensión más profunda, significativa, en lo que respecta a la vida y a las palabras de Cristo. Viene a revelarnos más profundamente a la vida de Cristo y a las palabras de Cristo, porque usted a veces lee las Escrituras y no las entiende. ¿Y por qué? ¿Qué puede hacer en ese aspecto? ¿Qué puede hacer? Pedirle a Dios que su Espíritu Santo le traiga revelación y usted va a descubrir que el Espíritu Santo le va a aclarar la mente y le va a traer mucho más luz, más comprensión, más entendimiento de lo que escribió las palabras de Cristo. ¿Cuánto necesitamos saber y conocer al Espíritu de verdad en ese sentido? Cristo solía decir, hay cosas que ustedes no la van a entender ahora, le decía a los discípulos, ¿la van a entender? ¿Por qué? ¿Por qué decía alusión a después? Porque iba a venir el Espíritu Santo con su tarea. Un conocimiento más profundo en lo que respecta a la vida y a las palabras de Cristo, incluso a un significado más profundo en la vida de Cristo, no solamente la vida terrenal, sino la vida celestial. Amén. El Espíritu Santo puede revelarnos. El Espíritu de gracia, también lo va a encontrar el Espíritu de gracia. A veces nosotros leemos Espíritu Santo, Espíritu de gracia. Son otros nombres que tiene el Espíritu Santo con un significado que tenemos que conocer. Porque, ¿por qué le llama Espíritu de gracia la palabra de Dios? Porque da gracia al hombre para arrepentirse. Hebreos 10:29 dice, ¿cómo escapará aquel que hiciera afrenta, que hiciera insulto al Espíritu de gracia? Cuando una persona resiste al Espíritu de gracia, ¿qué quiere decir la palabra gracia? El favor divino para salvar a las personas en primer lugar. Dios busca salvar con su Espíritu de gracia. El Espíritu de gracia que está en la persona de Cristo, personificado en Cristo, ¿no? La gracia y la verdad vinieron por medio de Cristo. El Espíritu de gracia trabaja ahora con la obra de Cristo para intentar salvar a las personas. Pero si una persona se cierra al Espíritu de gracia, lo insulta el Espíritu de gracia, está renunciando a su salvación de su alma. Queda fuera de toda misericordia. Por eso Hebreos 10:29 dice, ¿cómo pensaráis que va a recibir, cuánto mayor castigo va a recibir aquella persona que resiste al Espíritu de gracia, pisotea la sangre de Cristo y resiste al Espíritu de gracia, el cual Dios quiere salvarlo? Amén. Habrá gente que resiste al Espíritu de gracia. Mi Dios, cuánta gente. Hebreos 10:29 habla de eso, Zacarías 12:10 también. Y quiero enfatizar el Espíritu de gracia, ¿no, hermano? Que viene para arrepentirnos, ¿no? Da gracia al hombre para arrepentirse, ¿no?
También da el espíritu de gracia, ¿no? Da gracia para arrepentirte también, pero también imparte el poder para santificación. Por eso es el espíritu de gracia. Imparte poder para la santificación, imparte el espíritu de gracia, imparte poder, por eso el espíritu de gracia, imparte poder para sufrir con paciencia muchas veces y con abundante paciencia y para el servicio. Pablo decía, por ejemplo, cuando él estaba sufriendo en su carne aquella enfermedad en los ojos, se cree que en los ojos, Pablo puede exclamar y decir, dice, bástate mi gracia, le dijo Dios. ¿Quién le estaba hablando ahí? ¿Qué le estaba diciendo Dios? Que el Espíritu Santo le iba a dar gracia para soportar su enfermedad. Si Dios no te sana, te va a dar gracia para soportar tu enfermedad. Dios puede sanarte. Amén, no me entienda mal. Pero a veces cuando Dios no acude, parece ajeno a nuestras oraciones o olvidado de nuestras oraciones. No es así. Estamos ante la presencia del Espíritu de gracia, para que conozcamos el Espíritu de gracia. Dame gracias, Señor, ante este problema, esta circunstancia, esta enfermedad. Señor, si bien estoy esperando la sanidad, recibo también por fe la gracia de tu Espíritu Santo que me va para llevar esta enfermedad. ¿Habrá problemas así? No todos le sanaron. Pablo dice, bástate mi... Yo lo podía sanar a Pablo, sí, pero le dijo, bástate mi gracia. El espíritu de gracia le iba a dar para llevar esa enfermedad. Y gracia para el servicio, hermano. Amén. Espíritu de gracia porque nos da gracia para el servicio. Pablo, vuelvo a resaltar lo que decíamos anteriormente, ya antes de la predicación, decíamos que Pablo se estaba de alguna manera recordando todo su servicio al Señor, ¿no? Y yo he trabajado más que todo, porque le ponían mancha en tela de juicio su reputación y todo lo demás. Y Pablo se enoja y dice, yo he trabajado más que todos esos superapóstoles. Y en fatigas, en cárceles, en caminos, anduve en náufrago, en alta mar y todo lo demás. Y he trabajado más que todo ello, pero se da cuenta y dice, no he sido yo, sino la gracia, el espíritu de gracia, que me ha dado favor para trabajar, servir en algo al Señor. Amén. Amén. No he sido yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿A qué se referencia esa gracia? Al Espíritu de gracia, el Espíritu Santo, que le daba gracia para servir a Dios. Amén. Si usted hace algo, ¿habrá jactancia para algo para jactarnos? Por eso dije que vuelvo a lo mismo. ¿Cómo debería llamarse? ¿Cómo se llama esta predicación? ¿Cómo se llama esta enseñanza? Libro de los Hechos del Espíritu Santo. Los Hechos del Espíritu Santo. Así se llama. Nosotros leemos en la Biblia los Hechos de los Apóstoles. Yo diría, en mi opinión humilde, debería de llamarse ese libro de los Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Esa sería, para mi juicio, la connotación especial de ese libro, que tendría que llamarse así. Pero está bien. En lo que respecta entonces al espíritu de gracia, también llamado allí. Y no quiero ignorar eso. No ignore las mociones del Espíritu Santo. Moción es algo que nos impulsa a hacer algo. Porque es el espíritu de gracia que nos da gracia para el servicio. Amén. Amén. Yo tenía ganas, pero después se me pasó. ¿Qué estás haciendo con esa ganas? Yo tenía ganas de predicarle. Yo tenía ganas de visitarlo. Yo tenía ganas de hablarle, pero no lo hice. ¿A quién estás resistiendo y a quién estás apagando? A la moción del Espíritu de gracia. Te da gracia para servir. No esperes tener toda la gracia. Yo espero que yo pueda hablar bien, yo voy a esperar que yo pueda conocer bien. No, porque estás negando la presencia del Espíritu Santo que te da gracia para servir también. Amén. Gracias para hablar, gracias para predicar. Si no fuese la gracia de Dios, yo no estaría acá, hermanos. Por amor de Dios, dependo de la gracia. Dame gracia para hablar, para entender, para explicar. Siempre estoy corto, pero estoy dependiendo de Él siempre, gracia. Amén. Oh, por amor de Dios, no. Porque la Biblia dice, todo lo que te viene para la mano para hacer, hazlo. Todo según tus fuerzas. Porque en el Seol, a donde van los muertos, el cementerio, no hay obra, ni trabajo, ni proyectos, ni conocimiento, ni sabiduría. No esperes morirte para decir, un día voy a empezar a hacer algo para el Señor. Porque estás resistiendo el espíritu de gracia, que te emociona hacer algo, hablar alguna palabra, traer alguna luz, hacer alguna
providencia con tus palabras, con tus acciones allí. Es el Espíritu de gracia que nos da gracia para servir. Por eso se llama al Espíritu Santo Espíritu de verdad, Espíritu de gracia en este caso. Entonces tenemos que saber, hay símbolos del Espíritu Santo. Podemos seguir hablando más de 13 títulos creo que tiene el Espíritu Santo. Espíritu de gracia, Espíritu de verdad, hay 13 títulos más. Calcúlele. Habrá mucha tela para hablar, pero queremos hablar también de los símbolos del Espíritu Santo, que a veces el creyente, el fuego, solamente el fuego, ¿no? El fuego del Espíritu Santo. El fuego está aquí, hermano. Sienta el fuego, se quema. Y ahí estamos énfasis con el fuego, ¿no? Y está bien. ¿Por qué el símbolo del Espíritu Santo como fuego? Ilustra limpieza, purificación. No es que el fuego te va a quemar, hermano, el fuego de Dios, es el fuego de Dios. Pero el fuego de Dios te involucra que el Espíritu Santo es un símbolo que ilustra o que indica purificación, limpieza. El fuego también, el Espíritu Santo es comparado al fuego porque el fuego calienta, ilumina, purifica. Amén. Amén. Jeremías 29, ¿no? Yo pensaba en esta palabra cuando formaba mi corazón esto. Y Jeremías 29 dice, yo agarré, llegó un momento, en otras palabras, estoy parafraseando, Jeremías dice, no voy a hablar más del nombre de él. No voy a hacerlo más, voy a terminar por acá. ¿Cuántas veces yo pensé eso? Pero Jeremías dice, no voy a hablar más en nombre de él. Dice que había un fuego, ¿no? Pero había un fuego. Dice, porque allí dice Jeremías, había un fuego en mi corazón. Había un fuego ardiente. No me acordaré más de él. Ni hablaré más en su nombre. No obstante, dice que había en mi corazón como un fuego ardiente metido hasta los huesos. ¿Quién era ese? El Espíritu Santo, que te vuelve a dar impulso. ¿Cuántas veces estamos al borde? ¿Cuántas veces? Mi Dios. Alguna vez predicamos, le preguntamos a un pastor anciano, pastor, ¿usted está desanimado? Dice, yo desanimado. Y nos miraba así, estábamos por pedirle perdón ya con el hermano. Dijo, muchas veces. Así es la realidad, hermano. ¿Y qué no nos deja de abandonar del todo el servicio a Dios? ¿Cree que un pastor no se desanima? ¿Cree que un pastor no tiene lucha con su desánimo? Claro que sí, al ver la situación de la gente que siembra, que invierte, y a veces los creyentes no entienden nada, se van, hablan mal, perjudican, la reputación mancha. Y un pastor queda a veces desanimado, como Jeremías. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Nadie se convertía, pero él tenía que seguir en ese. Había un fuego ardiente, dice él, en mis huesos. La presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo como fuego, entonces. El Espíritu Santo como sello. Usted va a ver que el sello del Espíritu Santo indica propiedad, básicamente propiedad. Dice que cuando en el momento que creíste fuiste sellado. Usted es propiedad de Cristo. No importa lo que usted haya pasado después de mañana, pasado, o lo que haya hecho hoy. Usted es propiedad de Cristo porque Amén. La salvación suya está sobre la base de la obra de Cristo, no en su propia justicia. Amén. No en lo que usted hace, lo que yo me porté bien, los creyentes, hoy me porté bien, tengo la salvación. Mañana hice algo malo, perdí la salvación. Pero la salvación no está en su vida, está en la obra de Cristo, en la vida, en la obra de Cristo que pagó el precio de nuestros pecados, en la justicia de Cristo. Amén. No en nuestra propia justicia. Que Dios nos ayude, hermanos. Amén. En agua. El agua significa imparte vida, purificación. Vida, purificación. En aceite indica luz, sanidad, ungimiento para el servicio. ¿Amén? Usted va a ver, úngeme con aceite fresco, dice. ¿Qué está queriendo? ¿Qué está pidiendo el Señor? ¿Qué está pidiendo el salmista ahí? Un ungimiento especial para el servicio, una renovación de su fuerza. Eso está pidiendo, fuerzas espirituales. ¿Que quién le puede impartir eso? El Espíritu Santo. Cuando usted esté desanimado, yo no tengo más ganas de nada. Conozca, es la oportunidad de conocer íntimamente más al Espíritu Santo. Úngeme, Señor, con tu Espíritu Santo, con aceite fresco, Señor. Tú aumentarás mi fuerza como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. ¿Qué está pidiendo? La unción y la presencia, que se va a poner aceite arriba encima de él. Va a agarrar como la iglesia por ahí. La iglesia, es así que iglesias sectas que no son iglesias.
que usan el aceite para todo, andan esparciendo aceite en las calles, en todo lugar. Por amor de Dios, eso es símbolo de la presencia del Espíritu Santo. No dependemos de algo material, hermanos. Comprar aceite, venga con el aceite, lo vamos a ungir. Sí, tiene una cierta evidencia bíblica el usar el aceite para ungimiento, pero no es el aceite el que unge materialmente, sino es la presencia, simboliza la presencia de ¿quién? Del Espíritu Santo, que nos da esa luz, ese aceite que indica luz, sanidad y ungimiento para el servicio. Y acá quiero resaltar la personalidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona, no es como dicen los mormones, los testigos de Jehová, que lo tienen como una fuerza, lo tienen como una voz. Lo tienen como una fuerza, lo tienen como una energía. Es más que eso, es una persona. Es una persona. Cuando hablo de persona que tiene una inteligencia, no necesariamente significa un cuerpo. Significa, cuando hablo de una persona, su Espíritu Santo es una persona, tiene inteligencia, su inteligencia, tiene voluntad y tiene emociones y sentimientos. Tiene una mente, inteligencia, tiene sentimientos y emociones y tiene una voluntad. Y quiero hacer énfasis en el que el Espíritu Santo tiene emociones, tiene sentimientos propios. Amén. Amén. Y quiero hacerle hincapié que ustedes sepan que la persona que tiene el Espíritu Santo tiene que tener cuidado de no contristar al Espíritu Santo. ¿Cuándo contrista al creyente el Espíritu Santo? Cuando obra haciendo cosas que no tiene que hacer. ¿Qué se está contristando dentro del ser del creyente? El Espíritu Santo. Al Espíritu Santo, en cuanto a las emociones, los sentimientos que tiene el Espíritu Santo propio, también tenemos que saber que el Espíritu Santo podemos producir tristeza, pero también podemos apagar el Espíritu Santo. Dice la Biblia, por eso dice Efesios 4:30, dice no contristemos al Espíritu Santo. Y 1 Tesalonicenses dice la palabra de Dios que no apaguemos al Espíritu Santo. Contristar es hacer que el Espíritu haga hacer lo que el Espíritu no quiere que hagamos. Y la obra de apagar al Espíritu, de sentir que el Espíritu Santo lo estamos apagando en nuestro ser, en nuestro interior, tiene que ver con la obra de no hacer lo que el Espíritu Santo quiere que nosotros hagamos. ¿Habrá creyentes que apagan al Espíritu Santo, que contristan al Espíritu Santo? No, por amor de Dios, aprendamos y no lo hagamos más. Amén. Porque el Espíritu Santo tiene personalidad que involucra, donde hago énfasis, que tiene sentimientos y emociones propias. No apaguéis al Espíritu de Dios, también se lo puede apagar. 1 Tesalonicenses 5:19. Amén. Pero hermanos, no podemos nosotros hablar de comunión del Espíritu Santo si primero, entiendo yo, si primero nosotros no, para ver los hechos del Espíritu Santo, que comenzamos con esta predicación, nuestra enseñanza que se llama así, los hechos del Espíritu Santo, los hechos que vemos en el Espíritu Santo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, nosotros vemos cantidad de milagros, señales, maravillas, ¿no? ¿Quién hacía esos hechos? La verdad que la gente muchas veces puede hacer alusión que eran los apóstoles, pero era el Espíritu Santo a través de los apóstoles. Esa es la verdad. Pero para vivir nosotros o identificarnos y por alguna forma imitar, tener esos hechos, porque no ha cambiado, el Espíritu Santo es el mismo que hacía esos hechos en la iglesia primitiva y que hoy no lo vemos. Muchísimas manifestaciones del Espíritu Santo que están como apagadas. Yo creo que puede ser con esa alusión que hicimos recién, ¿no? Que muchas veces se apagó el Espíritu Santo en muchos creyentes. Pudimos haber contristado al Espíritu Santo haciendo cosas que no teníamos que haber hecho y haciendo cosas que tendríamos que haber hecho y no las hicimos, eso lo apagamos. Entonces puede que vaya por esa línea. Pero para ver los hechos del Espíritu Santo comienza solo con el bautismo del Espíritu Santo. Y esto es un tema controversial, pero vamos a hablarlo igual. Que tenemos poco tiempo, pero porque el Señor ya eran creyentes los discípulos de Él. ¿Tenían al Espíritu Santo? ¿Podemos decir que sí o no? Nadie puede creer en Dios si no tiene la persona del Espíritu Santo. Nadie puede tener revelación como la tenía Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, si no era, dice, ¿esto te lo reveló quién? El Espíritu Santo. No. Mi sangre y carne. No.
Te lo reveló mi Padre. Eso te lo reveló mi Padre. Porque todavía no había venido, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Pero ahora la tarea es del Espíritu Santo, el revelarnos la obra de Cristo, la palabra de Cristo, traer más claridad a la mente del hombre y revelarnos en el mejor conocimiento de Él, de Jesucristo mismo y de la obra de Dios. Entonces, los hechos del Espíritu Santo comienzan solo con el bautismo del Espíritu Santo, porque Jesús le dice a sus discípulos, ustedes ahora van a servir, ¿no? Pero primero no se apresuran a servir. Ahora vayan a Jerusalén y esperen allá hasta... Así que el bautismo del Espíritu Santo, ¿cómo lo podemos decir? ¿Cómo lo podemos definir? Hasta que sean investidos de poder de lo alto. Investidos de poder de lo alto. Vestidos de poder de lo alto. Necesitaban un poder sobrenatural que los diera una investidura de autoridad en el reino de Dios para pelear y luchar contra lo que ellos tenían que hacer. Impartir luz en medio de un mundo de oscuridad y tinieblas. El mundo entero está bajo el maligno. ¿Qué necesitaban entonces los discípulos de aquel entonces? ¿Y qué necesitaremos hoy? Una investidura de poder para impartir luz y servicio a Dios en medio de un mundo que se define o podemos definirle como el mundo entero bajo el maligno, bajo su influencia. No bajo el poder, pero bajo su influencia. Satanás. Necesitaban ellos un bautismo de poder, un revestimiento de poder específicamente. Podemos preguntar entonces, ¿qué recibieron los discípulos? ¿El Espíritu Santo? ¿O qué más? ¿O qué otra cosa? Un revestimiento de poder del Espíritu Santo. Un revestimiento de poder del Espíritu Santo. Hechos 1:8, y recibiréis poder. No dice que recibirán el Espíritu Santo. Recibiréis poder. Claro que está en el asunto del Espíritu Santo. Recibiréis poder. ¿De quién? Del Espíritu Santo. Cuando haya sido investido sobre vosotros, poder de lo alto. El poder del Espíritu Santo que necesitamos para hacer básicamente la obra. ¿Para qué? Para servir. Para ver los hechos de Dios que necesitamos hacer nosotros los creyentes. Servir a Dios. No nos ha llamado solamente para servirnos a Dios. Dios nos ha llamado para servir. Usted encuentra en el libro de los Antiguos Testamentos, cuando Dios saca a su pueblo de Egipto, puede leerlo después en su casa. Usted encuentra como 10 o 11 veces la cita que Dios dice, para que me sirva, para que me sirva. ¿Para qué lo sacó de la esclavitud del pecado? No para volver a ser golosinosos, perdón. Parece que Dios fuera como una golosina, siempre para recibir nosotros, una especie de golosina, pero... No, nosotros estamos también para servir a Dios. Nos preparamos para servir a Dios. Nos sacó de las tinieblas de luz para que le sirvamos. ¿Tenían el Espíritu Santo de Cristo los discípulos de aquel entonces? ¿O no? Claro que lo tenían. Porque dice el Señor en San Juan 14:16, después en su casa usted lo puede leer. Dice, yo rogaré al Padre y os daré otro consolador. ¿Quién sería otro consolador en lugar de quién? De Él. Él era el Paracleto, era el amigo que estaba allí, en su relación íntima con sus discípulos. Pero ahora se iba, y le iba a dejar otro Paracleto, otro amigo que los defendiera, que los auxiliara, que los ayudara. ¿Quién era ese? El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, le llama Jesús ahí. San Juan 14:16. Les daré, 17 dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué el mundo no puede recibir? Porque no le ve. ¿Usted por qué ve el Espíritu Santo? Lo puede ver por fe. Por la fe. Bienaventurados los que creen sin ver. ¿Por qué no pueden ver? El mundo no puede recibir el Espíritu Santo. Porque no ve. No cree. Significa que no cree. No es nosotros haciendo alusión a los ojos físicos. Significa que no cree. Por eso no puede ver al Espíritu Santo. No puede recibir el Espíritu Santo. La persona tiene que creer que para recibir el Espíritu Santo. No puede, porque no le ve y porque no le conoce, ni le conoce. Y ahí la pregunta, los creyentes, ¿le conocen? Así que Jesús, sacamos en conclusión, por la verdad implícita, Jesús hablaba mucho, los preparó mucho acerca de
¿Cómo era? Lo del Espíritu Santo. No le ve ni le conoce. Pero vosotros, y a los discípulos, dice Cristo, le conocéis. Así que Cristo les había hablado, les había enseñado mucho doctrinalmente acerca de la persona del Espíritu Santo. ¿Sí o no? Sí, sacamos en conclusión que sí. Pero vosotros le conocéis. Eso está hablando doctrinalmente a través de enseñanza. Porque mora con vosotros. ¿El Espíritu Santo estaba en los discípulos? Mora. ¿Qué quiere decir la palabra mora? Vive con vosotros. El creyente, cuando se convierte a Cristo, se acepta a Cristo, reconoce la obra de Cristo, se viste de la justicia de Cristo. ¿Tiene el Espíritu Santo? Sí. En el momento que Cristo fuiste sellado con la zarra del Espíritu, que es la garantía de nuestra herencia en los cielos. El Espíritu Santo está en Cristo. Mora con vosotros. Pero luego dice, y estará en un futuro en vosotros. ¿A dónde quiere estar el Espíritu Santo? En vosotros, adentro. Mora, vive. Un creyente tiene el Espíritu Santo. Pero ahora la necesidad del bautismo del Espíritu Santo es que Dios dice que quiere vivir en nosotros. Una investidura de poder para servir a Dios. Vuelvo a hacer hincapié en eso, hermano. Hechos 1:4, y estando juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén, todavía a servir, sino que esperasen la promesa del Padre. ¿Qué es el Espíritu Santo? La promesa del Padre. Una promesa del Padre. La cual le dijo, oíste de mí, Hechos 1:5, porque Juan bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados, la palabra bautizado significa sumergidos, por el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Cuándo serían bautizados en el Espíritu Santo? ¿Cuándo serían bautizados? Dentro de no muchos días. ¿Eso quiere decir qué cosa? ¿Cuándo Dios bautiza con su Espíritu Santo? En su tiempo. En su tiempo. A los discípulos les marcó no muchos días. Porque yo creo que va por otra línea. Porque Dios tiene su tiempo para bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Para aquellos que necesitan tener ese revestimiento de poder para servir. Amén. Amén. Ya tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, pero necesitamos ahora el revestimiento de poder básicamente para ser, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Que Dios nos ayude, hermanos, a comprender eso. Mateo 3:11. Yo a la verdad, dice Juan, los bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es poderoso, es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle la sandalia. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. ¿Se acuerdan los discípulos cuando iban en el camino de Maús? Ellos decían, cuando el Señor Jesús se le aparece, Jesús resucitado y le aparece y le habla la Escritura, dice, no ardía nuestro corazón. No había nuestro corazón como un fuego cuando nos abría las Escrituras. ¿Quién está en las Escrituras? ¿Quién está en la palabra? ¿Quién está siempre anda junto? El Espíritu Santo. La investidura de poder del Espíritu Santo. Seguramente que esos discípulos de Emaús tenían la investidura de poder porque ellos sentían la investidura de Espíritu Santo y fuego. Él los bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Entonces yo la verdad, dice Juan, con Espíritu Santo y fuego, Él los bautizará, es más poderoso que yo. Marcos 1:8, yo bautizo con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Importante recalcar que cuando vino en Pentecostés el descenso del Espíritu Santo, el poder sobrenatural para impartirles ese poder, esa investidura de poder para servir, dice la palabra que todos, digo mío, todos. ¿Quiénes pueden acceder a esta promesa del Padre? Todos fueron llenos del Espíritu Santo, llenos. Así que también podemos saber que el bautismo del Espíritu Santo se le puede llamar como implica ser lleno. Y lleno, la palabra lleno significa controlado por el Espíritu Santo. Nos va a dar un poder para controlarnos. ¿Por qué? Para ser testigo. Porque el testigo no es como ahora. Nosotros podemos ser testigos de Cristo, pero ni cerca de lo que era antes. El testigo era expuesto, viene de una palabra que termina diciendo, esa palabra testigo, en el griego, no la tengo ahora pero en mi corazón, pero sí la he escudriñado. Viene del griego que derivó esa palabra en un mayor amplitud en nuestro castellano. Y termina siendo ese mártir, porque antes identificarse con Cristo implicaba que estaba usted dispuesto a morir en cualquier momento. No es como ahora, Por eso tenían que tener un revestimiento de poder para el servicio. Amén. Que nos ayude a entenderlo, hermanos. Todos fueron llenos.
Y no es un hecho puntual. Fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse, esta versión. Pero no es algo manipulable por nosotros, según el Espíritu les daba lenguas. Y muchas veces los que son contra el bautismo del Espíritu Santo dicen que fue un hecho puntual de aquel entonces. ¿Sí? ¿Podemos creer? Porque de allí dice que Dios quería aprovechar ese momento que había de toda lengua, de gente de todo tipo de lenguas y naciones cercanas, partos, de todo tipo de lenguas, no me estoy acordando de alguna más, pero dice una cantidad de lenguas, ¿no? Dice que de allí les oían hablar a los apóstoles, hablando en otras lenguas, idiomas, en la lengua de la gente que estaba allí, y le oían hablar de las maravillas de Dios, del evangelio de Dios. Y de allí ya salieron el evangelio esparcido. Pero podemos decir y asegurar que es un hecho puntual. Y no, hermano, absolutamente que no, porque se repite. Usted no es un hecho puntual de Pentecostés solamente para esparcir el evangelio. Porque se repite. Hechos 11:45, cuando comenzó a hablar, dice el apóstol Pedro, si mal no recuerdo, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como nosotros al principio. Así que es un hecho que se repite. Y observe que no, ninguna manipulación, ¿no? Cayó de repente. Es Dios cuando se le antoja, es Dios cuando quiere Él. Derrama su Espíritu Santo, llenura del Espíritu Santo en los corazones de aquellos que creen. Hechos 10:44, mientras Pedro aún hablaba estas cosas, estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que le escuchaban el mensaje. ¿Sobre quiénes cayó? Los que escuchaban el mensaje. Sin improvisación, sin manipulación. Ahora usted va a sentir el fuego del Espíritu Santo, bla, 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 bla. Eso no es de Dios. Posiblemente si usted siente alguna cosa rara en esas reuniones, no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Nadie puede manipular a Dios. Yo no le puedo dar órdenes a Dios. Dios es soberano, hace lo que Él quiere, como quiere, cuando quiere. Él opera y dispone su criatura según su voluntad, su tiempo. Sus deseos son preeminencia, no tiene por qué Dios acceder a... No recibo una respuesta como un no. Y todo ese orgullo, esas arrogancias espirituales que hay por ahí. Ahora, Señor. No, nada que ver. Ese Espíritu Santo es Dios y no recibe ninguna manipulación humana. ¿Por qué entonces el mundo no lo puede? Porque no le ve ni le conoce. Hoy, los creyentes hoy le conocemos. ¿Cómo podemos recibir la recepción del bautismo del Espíritu Santo? ¿Cómo lo podemos recibir? Yo encontré unas cuantas cosas que podemos nosotros colaborar con nuestro corazón, alinear nuestro corazón con la palabra de Dios, cómo recibir el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cómo lo puede hacer? Bueno, Hechos 11:15, dice Pablo, por ejemplo, es una promesa. En primer lugar, es una promesa. Y cada promesa es la promesa del Padre, Hijo Jesús. Y toda promesa requiere, ¿qué cosa? Fe. Si usted no cree, yo no le puedo obligar. Para todas las promesas de Dios, dice que son posibles para aquel que cree. Entonces, es una promesa. En segundo lugar, debo pedirla en oración. Los creyentes, cuando se convierten a Cristo, ¿tienen que pedir que el Espíritu Santo venga sobre ellos? ¿Tienen que pedir? Cuando se convierte a Cristo, ¿usted tuvo que pedir que el Espíritu Santo viniera y lo sellara? Y no. Pero Jesús dice en Lucas 11:13, ¿cómo no nos dará Dios el Espíritu? Si ustedes son malos, siendo malos, les dan cosas buenas a sus hijos, ¿cómo no le dará Dios el Espíritu Santo a quienes se lo piden? Hay que pedirlo. Y eso está hablando de otra cosa. El revestimiento de poder. Usted tiene que pedirlo. ¿Pedirlo en dónde? ¿Qué significa? En oración. Así que se lo puede pedir en oración. Es una promesa del Padre. Se lo puede pedir en oración. Se lo puede pedir, usted tiene que anhelar. Nadie pide lo que no anhela, lo que no quiere. Por eso los creyentes hoy, no, yo estoy bien así, está perfecto. Pero ¿quién? Dios no lo va a usar con revestimiento de poder. Se va a perder una gran bendición, hermanos, que tiene cantidad de beneficios el bautismo del Espíritu Santo. Y seréis bautizados no muchos días después. Eso le dice Jesús a sus discípulos. ¿Qué significa eso? En el tiempo de Dios. ¿Por qué en el tiempo de Dios? Bueno, es mi opinión personal. Porque primero, ¿qué Dios va a requerir para que nosotros le sirvamos con poder? Va a requerir los frutos del Espíritu Santo en el carácter nuestro.
Primero Dios va a requerir los frutos y lleva tiempo el proceso de la santificación, tiene que dar frutos. Dios no entrega el poder de su Espíritu Santo a cualquiera. Porque Dios quiere carácter primero. ¿Cuánto le requirió a Moisés formar su carácter? 40 años. ¿Cuánto le requirió a los discípulos para bautizarlos con Espíritu Santo y fuego? 3 años, de día y de noche, todas las noches y todos los días con Cristo, enseñándole la palabra. ¿Habrá un tiempo? Porque en ese tiempo, ¿qué quería Cristo? Cuando vino el Espíritu Santo fue el que de cierta manera lo transformó a Pedro. Pero Pedro ya estaba preparado para recibir el investimiento de poder del Espíritu Santo. Ya su carácter venía siendo trabajado por Cristo. Gracias. Que Dios nos ayude, hermanos. En mi opinión es importante primero los frutos del carácter antes que el servicio a Dios. Porque poder sin carácter es desastre. Poder sin carácter es desastre. ¿Se acuerda de Sansón? ¿Qué le faltaba a Sansón? Tenía poder, pero ¿qué no tenía? No tenía carácter. ¿Y cuánta gente que no tiene carácter y usa mal el poder del Espíritu Santo? Cuidemos nuestros frutos del Espíritu Santo, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Que Dios nos ayude a cultivarlas para ser investidos del poder de lo alto, hermanos. No entronó muchos días. ¿Por qué Dios le hizo esperar unos días? No sé. Dios tiene su tiempo. Para todas las cosas Dios tiene su tiempo. ¿Podemos decir amén? Amén. El Espíritu Santo, Dios da el Espíritu Santo, entiendo yo, a los que le obedecen. ¿Usted tuvo que obedecer a Dios primero para recibir el Espíritu Santo cuando creyó? ¿Y no? Dice, en el momento en que creíste, fuiste sellado. No está la demanda, ¿no? No está la demanda, ¿no? Usted en el momento, Dios ya lo hizo propiedad suya con la presencia del Espíritu Santo. Le puso la presencia del Espíritu Santo, que mora con vosotros. Pero luego dijo Jesús que estará en vosotros. Entonces Dios da el Espíritu Santo a los que le obedecen. Eso está en la palabra de Dios en Hechos 5:32. Pedro dice, Dios da el Espíritu Santo. ¿De cuál Espíritu Santo está hablando? Del bautismo del Espíritu Santo. El revestimiento de poder, ¿a quién se lo da Dios? Dios no es un ser que va a dar el Espíritu, su poder a cualquiera, hermano. Un revestimiento de poder para servir, no es para vanagloriarse, como lo hace el hombre. Porque no es para autopromocionarse, como lo hace el hombre. Es para servir a Dios. Y el que necesita de darnos toda la gloria a Él, no a nosotros mismos. No a nosotros, sino a Él sea toda la gloria, dice uno de los salmos. Dios da el Espíritu Santo a los que le obedecen. ¿Cómo es factible entonces su recepción? Es otra cosa que podemos decir, es espontáneo y es Dios y nadie puede manipular a Dios. Usted va a encontrar en la Biblia que de repente cayó el Espíritu Santo. Está hablando de otra manifestación del Espíritu Santo. No está hablando del momento en que creíste y fuiste sellado, propiedad del Espíritu Santo. Dice que Dios no hace propiedad en el momento que creímos, sin nosotros hacer nada, solamente creer. Y acá usted va a ver que cayó, de repente va a encontrar. Cuando comencé a hablar, dice Pedro, cuando comencé a hablar, comenzó a manifestarse, ¿qué? Las manifestaciones del Espíritu Santo. Comenzó a escuchar Pedro, ¿qué cosa? Que los hermanos hablaban en otras lenguas. Ahí Pedro se vio. Otra forma de recibir el Espíritu Santo es también a través de la imposición de las manos de los discípulos. Dice que, ¿se acuerda del hecho que había un hecho puntual? Que dice que había un hombre que estaba viendo cómo los apóstoles ponían las manos sobre la gente y la gente que recibía el Espíritu Santo. Es el mismo Espíritu Santo que dice la Biblia que en el momento que creíste fuiste sellado con la... Dios va a esperar que nosotros pongamos la mano para que la persona reciba el Espíritu Santo. No, les imponía la mano. Está hablando de la manifestación del bautismo del Espíritu Santo, hermano. Dice que había un mago allí que dice, ay, yo también quiero ese poder, dice. Y ahí Pedro lo reprende, dice, hijo del diablo, ojalá que te arrepientas de lo que has pensado en tu corazón, porque has pensado que el don de Dios se recibe con dinero. Quería comprar a Dios el poder de Dios. Y ahí quedó ese mago allí, porque él pensaba en eso, hermano. Que Dios nos ayude. Está hablando del bautismo del Espíritu Santo. Vamos a mirar, por último, imitando al apóstol Pablo, la comunión de él y con el Espíritu Santo, con sus hechos a través de ellos. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, dice el Salmo 25:14.
Así que el bautismo del Espíritu Santo o la llenura del Espíritu Santo, ¿para quién es esta promesa? Para aquellos que creen en la promesa del Padre. Pero también hay una demanda. Yo veo una demanda para el bautismo del Espíritu Santo, para la llenura del poder del Espíritu Santo. La demanda está en San Juan 14:15. Dice Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. Hay una demanda. Y yo, como consecuencia, ¿para quién es esta promesa? Para los que aman. Dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero dice la Biblia que Dios ha prometido cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni nunca subieron al corazón de hombre, son las que Dios tiene para los que le aman. Y esta promesa del bautismo del Espíritu Santo es para los que le aman. Si me amáis, guardáis mi mandamiento, y yo rogaré al Padre y daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. 14:17 de San Juan. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, no tiene ojos de la fe, ni le conoce, no tiene conocimiento doctrinal, pero vosotros le conocéis. Usted ahora le conoce, ¿sí o no? Amén. ¿Y por qué le conoce? Porque mora con vosotros. Está en usted. Entonces Dios se ha empezado a revelar en su vida. Pero ahora usted puede aspirar a tener esa investidura de poder, ¿sí o no? Amén. A aquellos que no la tienen. El espíritu del mundo, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Es tan real esa comunión tan íntima que tenían los apóstoles con el Espíritu Santo, y la comunión del Espíritu Santo, dice la Biblia, empezamos ahí en esta enseñanza, era tan real, era tan ajena y tan extraña a nuestros días hoy, que Pablo, por ejemplo, podía decir, lleno del Espíritu Santo, estaba evangelizando a una autoridad, un procónsul, dice la Biblia. Dice que Pablo estando allí, dice que había un Limás, un mago que le resistía. Y Pablo entonces, el procónsul quería oír la palabra de Dios en la boca de Pablo y otro apóstol que no lo estoy recordando. Dice que viene Pablo y empieza a hablar y había un Elimás, el mago, que le resistía, un hijo del diablo allí que estaba resistiendo la tiniebla. Y Pablo, lleno del Espíritu Santo, revestido de la unción del Espíritu Santo, revestido del bautismo del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. Dijimos que hay una unción inicial de llenura del Espíritu Santo, pero luego la Biblia nos demanda ser lleno del Espíritu Santo. Usted tiene que renovarse continuamente en la llenura del Espíritu Santo. Depende de usted, controlado por el Espíritu Santo, y buscar la llenura del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Pablo tenía esa llenura continuamente porque decía, yo hablo en lengua más que todos vosotros, pero no en la iglesia, sino donde hablaba lenguas Pablo, en la intimidad, en su habitación, en su oración privada. Que Dios nos ayude a hablar y buscar esa llenura del Espíritu Santo. Una comunión tan íntima que Pablo, lleno del Espíritu Santo, lleno del poder del Espíritu Santo, le dice, hijo del diablo, ¿hasta cuándo no dejarás de trastornar los caminos del Señor? El Señor ahora te dejará ciego. Pronuncia como una sentencia. Porque necesitaban un revestimiento de poder, sí, porque en esa búsqueda de evangelizar gente, ¿quién se va a levantar contra la potestad de las tinieblas? Y nosotros, esa llenura del Espíritu Santo nos da poder. La Biblia se encarga de decir que Pablo, lleno del Espíritu Santo, dice que lo reprendió y al momento dice que el mago quedó ciego y buscaba. Y dice que eso ocasionó esa señal, esa manifestación del Espíritu Santo a través de Pablo. ¿En qué redundó? Dice que el procónsul creyó, viendo lo que había sucedido, creyó. ¿Necesitará la gente ver las manifestaciones del Espíritu Santo? ¿Por qué no la ven? Porque no hay conocimiento del Espíritu Santo, porque no hay llenura del Espíritu Santo, porque no hay en nosotros el bautismo del Espíritu Santo, porque ya ni se predica, somos pentecostales, pero solamente nuestro conocimiento del bautismo del Espíritu Santo lo tenemos considerado solamente en esa fase, que yo hablo en lengua, y parece que estoy lleno del Espíritu Santo, pero nuestra vida muchas veces deja mucho que desear, y deja mucho para discutir si esa persona que habla en lengua en los cultos tiene el verdadero Espíritu Santo o tiene un fuego extraño en su interior. Porque el Espíritu Santo produce señales de evidencia y obra a través de nosotros, si tenemos la llenura del Espíritu Santo. Y entonces, una comunión tan asombrosa, que dice que a partir de lo que el procónsul vio, creyó.
Una comunión tan asombrosa con el Espíritu Santo y una cercanía tan sincera con el Espíritu Santo en cuanto a su voluntad. Dijimos que el Espíritu Santo es una persona, tiene emociones, sentimientos, ya hicimos algo, hablamos, tiene una mente, inteligencia propia y tiene una voluntad propia. Y Pablo tenía una intimidad tan íntima con el Espíritu Santo que Pablo puede escribir. Dice en Hechos 16, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Qué hubiera dicho el no me dejó hablar la palabra? ¿Quién no me dejó hablar la palabra? ¿A quién le diría? ¿A quién le achacaría que no pudo hablar la palabra? No, le aplicaría a Satanás. Pero acá dice Pablo, en su cercanía, su comunión tan íntima que tiene con el Espíritu Santo no me dejó hablar la palabra en Asia. La palabra de Dios no le dejó hablar. ¿Entiende? ¿Por qué Pablo pudo entender eso? No, acá no puedo hablar la palabra. Pero ¿cómo no? Si la palabra tenemos que predicarla a tiempo y fuera de tiempo. No, pero según la guía del Espíritu Santo. Ahí no era permitir y vamos a entender por qué ahora. Intentaron ir a Bitinia, dice, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. ¿Cómo sintió Pablo esa impresión de que no podía ir a Bitinia porque el Espíritu Santo me lo impedía? No sé, a través de Pablo intentaba y a veces nosotros decimos, no, si es de Dios va a salir. Eso es lo único que sabemos del Espíritu Santo. Pero no, nos olvidamos que el Espíritu Santo tiene que tener un compañerismo tan grande, una amistad tan grande, que nosotros podemos, el Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo permite o no permite, el Espíritu Santo prohíbe. Pero nosotros estamos ajenos a esa realidad porque tenemos una total poca relación y nada con el Espíritu Santo. Pero ahora estamos conociendo para que podamos aplicarlo en nuestra vida, de a poco. Amén. Amén. Intentaron en Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. El Espíritu Santo prohíbe, el Espíritu Santo permite o no. Tenemos esa comunión. Son expresiones nuestras. El diablo no me dejó. Pero tal vez no fue el diablo, tal vez fue el Espíritu Santo que no te permitió hablar. Y a veces yo quise hablarle, pero se metió el diablo allí. Tal vez no fue el diablo. Tú no tienes comunión con el Espíritu Santo y tal vez fue el Espíritu Santo que no te permitió hablar allí. Porque tal vez iba a tirar perlas a los chanchos, tal vez que sí. Y Dios quiso evitarlo. ¿Por qué Pablo no pudo hablar la palabra en Asia, no pudo ir a Bitinia, que el Espíritu Santo no se lo permitió? Se lo prohibió que hablara la palabra, porque Dios tiene sus tiempos, Dios tiene su forma. Dios necesitaba que Pablo estuviese en Macedonia. Usted va a ver más adelante que Dios tiene su urgencia. Dios nunca está apurado, digo yo, pero hay cosas que Dios para él son importantes y lo necesitaba Pablo en Macedonia. Pablo va a Macedonia, después de noche tuvo una visión y un ángel le dijo, Pablo, ven a Macedonia y ayúdanos. Y después allá en Macedonia, él llega allá y dice, bueno, era un varón que se me presentó en forma de ángel. No, pero era un simbolismo nomás. La primera que se convierte en Macedonia, ¿quién fue? Lidia. Baja al río donde las mujeres estaban lavando la ropa. Dice que encuentra a Lidia y Lidia dice que le abrió el Espíritu Santo, le abrió el entendimiento a Lidia y recibió la palabra. Fue uno de los primeros frutos que Dios tenía urgencia para que Pablo fuese allá y no perdiese tiempo con la gente de Macedonia. O la gente, perdón, de donde él estaba en Bitinia, donde quería ir a Bitinia, donde quería predicar en Asia. Y no se lo permitió, no, yo te necesito allá. Por amor de Dios, necesitamos tener esa comunión íntima, hermanos. Amén. No se guíe por las cosas urgentes, sino por las cosas que son para Dios más importantes. Había una importancia que el Espíritu Santo tenía, una impresión en el corazón de Pablo que yo me quedo sorprendido. A mí algunas veces no me estoy poniendo como ejemplo de Pablo, por amor de Dios, pero yo he escuchado algunas cosas, no lo hagas, te prohíbo que vayas por ahí. E incluso hasta por alguna calle, alguna ruta. Una vez iba por una ruta y me dijo, te prohíbo que agarres esa ruta. Y yo sentí temor, digo, algo me va a pasar. Y volví. Seamos guiados por el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo habla. Yo sé que me van a decir, habla a través de la palabra, hermano. Habla a través de la palabra. Tenemos la palabra, hermano, no necesitamos. No, pero el Espíritu Santo habla en forma personal. Amén. ¿Se acuerda de Felipe? ¿Qué le dijo a Felipe? Oh, Felipe, no, ¿cómo le dijo el Espíritu Santo? Felipe, mira ese carro, acércate a ese carro. Eso es lo que le dijo. A Pedro, ¿qué le dice? Pedro está orando una visión, ve una visión y Pedro no entiende la visión y tac, golpean la puerta y dice, Pedro, 3 hombres te buscan. Eso dijo el Espíritu Santo. 3 hombres te buscan, baja y ve con ellos.
Así que Pedro tenía una comunión con el Espíritu Santo que nosotros no golpean la puerta, nosotros no sabemos ni quién es. Pero y Pedro podía haber dicho, no, yo no voy con estos jóvenes, son desconocidos, pero ya el Espíritu Santo le había hablado antes. Una misionera me estaba quitando los niños de la escuela bíblica, yo estaba dando clase, yo estaba en la portería, en la puerta, y el Espíritu Santo vino sobre mí y me dijo, Gustavo, hoy esta mujer, mi sierva, te va a quitar los niños de la administración de los niños de la escuela bíblica. Cuando ella dijo, antes de terminar el culto, yo quiero hablar con el hermano Gustavo. Cuando yo fui a hablar con ella, digo, ya sé lo que usted quiere hablar conmigo. El Espíritu Santo ya me dijo lo que usted quiere hablar conmigo. ¿Así? ¿Qué le dijo el Espíritu Santo? Que usted me va a quitar los niños. No quiere que yo le dé más escuela bíblica a los niños. Está perfecto, hermano. Quedó sorprendida. Sí, eso es lo que yo le iba a pedir. Uy, yo me voy de licencia, no tenía confianza para dejarme los niños. Quería que yo me iba a agarrar de pastor a los niños, no sé qué quería hacer. Y me sacó 30 y tantos niños que yo estaba ministrando. Mi esposa no me deja mentir. En un lugar. Allá ella con sus decisiones. Pero el Espíritu Santo me hablaba. Amén. Habla. El Espíritu Santo habla, hermanos. Amén. Por amor de Dios, habla. No se eche la profecía. El Espíritu Santo trae profecía. Y usted, no, los profetas. No, pero profecía. En la iglesia primitiva dice que había profetas y maestros. Lea el libro de los Hechos. Lea el libro de los Hechos. Amén. Pero nosotros tenemos que seguir la doctrina de acuerdo a los profetas y los apóstoles que están en la Biblia, no los de ahora. Amén. Amén. Pero había profetas en la iglesia primitiva. Y lo encuentra allí. Yo sé que me van a decir que estamos en un tiempo de transición, pero había profetas. Y la Biblia dice, no desecháis las profecías. A veces ni la gente no recibe más la profecía. Y está desechando al Espíritu Santo, que obra a través de sus hijos. Amén. Y no lo perciben, no lo conocen al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dijo a Felipe 8:29, júntate a ese carro. Hechos 10:19, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu Santo, aquí 3 hombres te buscan. Hechos 13:2, ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Pablo y a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Eso es común en nuestras congregaciones. ¿A quién vamos a enviar allá, hermano? Y el Espíritu Santo dice así, hermano. Pues sí que tiene que haber sido así. Un hermano se paró y dijo, el Espíritu Santo ya tiene decisión a quién vamos. Nosotros capaz hasta votamos. ¿A quién nos parece? Pero la iglesia primitiva generaba otro tipo de comunión con el Espíritu Santo. Que nosotros estamos ajenos en eso. En Apocalipsis, las 7 iglesias, que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las Iglesias. Y a veces la gente ve al predicador, ve al maestro y no ve al pastor y no ve al Espíritu Santo hablando a las iglesias. El Espíritu Santo puede orar por ti y por mí. Tenemos o cultivamos esa comunión ante nuestras debilidades, porque la Biblia dice que hay veces, dice que la Biblia, que el Espíritu Santo nos ayuda e intercede ante nuestro Padre por nuestras debilidades. Amén. Tenemos o cultivamos esa comunión, Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu Santo puede interceder por nosotros ante nuestro Padre Celestial, porque no sabemos a veces ni cómo pedir, ni cómo conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Y ese gemido indecible de qué están hablando? En otras lenguas. En un idioma que nosotros no entendemos, no conocemos, pero que Dios sabe interpretar las necesidades que hay en nuestra vida, debilidades que hay, nos suple a través del Espíritu Santo esa ayuda. Amén. Y eso lo hace aquella persona que tiene la unción y la gracia y el bautismo y el poder del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, que tiene que ser una llenura continua. Amén. El Espíritu Santo es un Espíritu que nos ama. ¿Tienes comunión con Él? Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu que me ayudéis. Y por el amor del Espíritu que me ayudéis orando por mí a Dios. Romanos 15:3. Dice que el Espíritu nos ama. Y a veces nosotros no amamos al Espíritu Santo. Con nuestras acciones, con nuestra poca información que tenemos, con nuestra propia búsqueda, con nuestra propia dirección, con nuestra propia guía que tenemos del Espíritu Santo. No amamos, pero el Espíritu Santo dice la Biblia que nos atestigua que nos ama. Jesucristo nos amó, podemos decir amén. Amén. Pablo dice, Jesucristo me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice eso. La Biblia dice que el Padre nos ama, ¿no? Amén.
Con amor eterno te he amado, dice el Padre. Y el Espíritu Santo ahora también tenemos que saber que Él nos ama. Me sentiré satisfecho, hermano, si usted sale masticando, degustando esta palabra y diciendo, necesito tener más comunión con el Espíritu Santo. Amén. Tengo la palabra de Dios. De muchas maneras nos ha hablado Dios, ahora nos habla a través de su Hijo. Pero ahora tengo la información necesaria para profundizar la comunión con Cristo a través de su Espíritu Santo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Pedimos la bendición sobre ella, Padre, que nos bendigas y nos ayude en el nombre de Jesús. Padre, a aplicarla en nuestra vida, en nuestro corazón. Ayuda a nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo nos venga a hacer, Dios mío, mucho más claro, mucho más evidente, esa comunión más profunda, esa amistad más profunda, esa comunión más íntima. Oh Dios, ayúdanos a aplicar lo que hemos escuchado por tu palabra. Te lo pedimos en Jesús y en Jesús te damos las gracias. Alumbra el corazón de aquellos mis hermanos, aquellos amigos que puedan estar escuchando esta palabra, que puedan escuchar este audio, Señor. Al escuchar este audio, que traiga una reflexión profunda en sus corazones para conocer al Dios vivo a través de su Santo Espíritu y tener una mayor comunión como nos demanda tu palabra. Te lo pedimos en Jesús nuestro Salvador, pidiendo extensiva tu misericordia, haciendo señales, consolidando la palabra a través de señales que la sigan por misericordia, por gracia, por tu bondad, oh Dios bueno, porque a ti te place bendecir. Bendíganos, Padre, en el nombre de Jesús, y decimos juntos, como decimos siempre, Señor, este lema, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Padre Celestial y la comunión, ahora mucho más, Señor, íntima de tu Espíritu Santo, sea con todos nosotros y con nuestros amigos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.